están? ¿Bien? Frescas aquí adentro, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ley del retorno, la ley de recurrencia y la ley de reencarnación. Como hemos ido observando a lo largo de las clases, el universo se crea de base a leyes. Esas leyes cósmicas y universales también se encuentran en nosotros mismos. Pero ocurre que el ser humano ha dejado de observar la naturaleza. Inclusive ha dejado de observarse a sí mismo y por ello no encuentra una relación entre lo que hay afuera y lo que hay dentro de él. Si observamos nosotros la conducta del espacio, actualmente se encuentra en una expansión continua que comenta la ciencia, que en algún momento dará origen a una nueva contracción y que también nos lleve a la comprobación del instante. O bueno, a que suceda pero que no la podamos comprobar nosotros, ¿verdad? Pero en nuestro interior, en nuestro corazón, existe un sístole y un diástole, una contracción y una expansión. Digamos que esa conducta del espacio es un solo latido cósmico. Digamos que un latido humano lleva en sí mismo el ritmo del universo. Observamos nosotros cómo el agua de los mares se dilata y se contrae en base a las energías lunares. La mujer, para generar la vida, se dilata. Llegado el momento, se contrae. De hecho, cuando llegan hasta unas contracciones, ¿no?, en esa área de la mujer. En el varón también hay contracciones y expansiones durante la fecundidad hacia la mujer, pues, por así decirlo. Pues bien, esos ritmos nos hablan de que estamos hechos a imagen y semejanza del universo mismo. Todo fluye y refluye. Observamos que la posición de los planetas y de las estrellas no cambia caprichosamente, tanto así que por ello la astronomía es una ciencia y matemáticamente podemos saber en dónde se va a encontrar situado Mercurio dentro de 10 años, Marte, Júpiter, Saturno, alguna nebulosa, la distancia, etc. Porque todo opera en base a una matemática perfecta. Decía, si mal no recuerdo, Pitágoras, creo que si no Pitágoras, Platón, por ahí muy bien. Sí. Los números son entidades vivientes y encierran una gran sabiduría. La misma naturaleza es matemática, la creación es matemática y las circunstancias de nuestra vida también lo son y acontecen matemáticamente para uno u otro propósito. Así, dentro de este fluir de la vida, observamos que es predecible la ubicación de las estrellas y sistemas, debido a que vuelven o circulan por algo que puede ser trazado previamente, en algunos casos porque retornan, por ejemplo, Mercurio girando o viajando en torno al Sol, siempre retorna al punto de partida. Las 4 estaciones del año suceden porque nuestro planeta retorna al punto de partida original, tal vez no el de la galaxia, pero sí de nuestro sistema solar, dando origen a los solsticios y a los equinoccios. Comentábamos en una clase anterior que el electrón también vuelve al punto de partida original, nuestra misma sangre. Por allí se dice, ¿no?, que lo que damos a los demás es lo que recibimos. Y ciertamente así es. Existe una gran ley universal conocida como la ley del eterno retorno, que nos dice que todo vuelve a ocurrir más sus consecuencias. Así es. Esto significa que en la matemática precisa del universo todo vuelve a suceder, todo vuelve a suscitarse. Por eso hay una gran mecánica de la naturaleza, porque repite ciclos. El ciclo hidrológico, las etapas reproductivas, las
etapas de siembra y cosecha, retornan constantemente. Sin embargo, los pitagóricos mencionaban que ese retorno podía darse de una forma muy significativa y especial para nosotros como seres humanos. Ellos decían que todo volvía a suceder en los fenómenos celestes y naturales, que todo volvía al punto de partida, pero que en el ser humano implicaban vivencias y situaciones en distintas épocas y lugares. Es decir, Simplicio, hablando acerca de esta postura de los pitagóricos, mencionaba que sería como decir en este instante que todos los que estamos aquí reunidos ya lo hemos estado antes, y ahora, en otra época y en otro espacio, nos volvemos a reunir a hablar de la misma filosofía. ¿Se entiende eso? Pues bien, la ley del eterno retorno implica procesos cíclicos, y no podemos hablar de procesos cíclicos sin hablar del tiempo. Que curiosamente, ¿verdad? Al tiempo se le da una forma redonda. Y actualmente, bueno, pues ya somos digitales. Pero originalmente es una forma redonda, regida por un péndulo que nos habla de ese fluir de la naturaleza. El tiempo en sí mismo es parte o segmento de una gran eternidad. De tal manera que cada uno de nosotros vive en diferentes tiempos, aunque nos rija la misma hora y la misma fecha, porque cada quien se encuentra en una experiencia expectativa de vida. Y nuestro tiempo, tal y como lo conseguimos, no tiene la más mínima importancia para un supuesto habitante de Venus. ¿Por qué? Porque es otro tiempo. ¿Me entiende? ¿En base a qué? A la luminosidad, a la relación con el Sol. Si lo quisiéramos medir de esa forma, mediante la luminosidad solar. De tal forma que la concepción del tiempo para nosotros es lineal, porque comienza con nuestra vida y termina con nuestra muerte. Tener una concepción lineal del tiempo nos convierte en víctimas de las circunstancias, porque no podemos entender de dónde provienen las circunstancias actuales en nuestra vida. Y creemos que tenemos muy poco tiempo para hacer cosas favorables, para aprovecharlas en esta misma oportunidad. Y luchamos terriblemente por cambiar nuestras circunstancias de vida aquí y ahora. Y en ocasiones no guardamos la expectativa de que también lo que realizamos ahora va a influir en otro futuro. Mira aquella canción acerca del tiempo y del espacio de Eugenia León, creo que lo interpreta. Pues bien, efectivamente, nosotros nos encontramos vinculados a nuestros hechos en el tiempo y en el espacio. Nuestro presente y futuro inmediatos son un pasado reciclado. Es interesante todo esto. ¿Por qué? Porque esa ley del eterno retorno, que nos habla de que todo vuelve al punto de partida original, abarca no tan solo la mecánica de la naturaleza terrestre o celeste, sino también el aspecto energético, de tal forma que el ser humano no tiene vida porque tenga cerebro. ¿Me entienden? Muchos creemos que la vida sin un cerebro no tiene un significado, o la vida sin razonamiento no podría ser captada e interpretada. Pero sucede. Por ejemplo, allá en Inglaterra fallece el conserje de una universidad de prestigio y había donado su cuerpo a la ciencia hace unos 20-25 años, y le hacen un estudio acerca de la cantidad de materia gris que posee, que poseía. Pues resulta que era prácticamente nula. Y no es el único caso de un ser humano con esa área donde procesamos la información, que el córtex que posee es insignificante. Así que esto nos debe entender o a reflexionar
que la vida no depende ni la inteligencia del cerebro. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. La mente humana no es el cerebro, obviamente. Los pensamientos no están dentro del cerebro. ¿Sí? Nosotros poseemos tres mentes. Curioso esto, y se va a poner más interesante. El ser humano posee tres mentes: la mente sensual, la mente intermedia y la mente interior profunda. Esos tres niveles de mente tienen que ver con el aspecto multidimensional del ser humano. Si asumiéramos que la vida existe como una realidad a través de que tenemos un cuerpo, memoria y vitalidad, entonces, ¿cómo es posible que haya sujetos en la vida que puedan recordar acontecimientos de otra época? Hubo una mujer radicada en Estados Unidos, hace muchos años que no nombro a esta mujer, pero se llama Mary Soto. No recuerdo. Soto. Inclusive History Channel le dedicó un capítulo Sí. a Mary Cotton. Creo que sí es Cotton. Así es. Bien, esta dama pues marca un hito en la psicología, porque nace en Estados Unidos y de niña ella se espantaba porque no reconocía a su familia, y ella alegaba desde que comenzaba a hablar que estaba muy preocupada por sus hijos. Entonces, pues los padres, que tienen nuestra vida, alega que dejó a sus hijos solos, que tiene que cuidarlos. Total, que acabó con un bloqueo. Y pues después de múltiples sesiones, medicamentos, etcétera, pues lograron convencerla de que no dijera ya eso. Pero ella lo seguía viviendo, se dormía, y en las noches ella soñaba la sala de una casa, veía la fotografía de un oficial en blanco y negro, con el uniforme de los principios de 1900. Veía desde una imagen más elevada a niños acarreando un colchón, veía un río, etc. Hacía dibujos de todo ello, porque ella en el fondo decía: yo no estoy loca. Y recopiló gran cantidad de dibujos, pues que la sorprenden y que la vuelven a llevar al boquero con todos los dibujos. Y se hizo un expediente. Dentro de los dibujos había un mapa de los lugares que ella veía en sus sueños y que recordaba claramente al despertar. Mary Sutton con doble T. Entonces, pues llega la adolescencia y comienza a adaptarse a su momento, pero de repente sentía una angustia nocturna, pensando en por qué me habrá pasado eso. El detalle con ella era de que no lo veía como nosotros, que despertamos y fue un sueño. Ella sentía que el sueño era eso y que aquello era real. Sentía que estaba en dos realidades. Así que conoce un hombre, se casa, se dedica a él. Y este hombre no era muy afín a lo que ella quería saber de su hija, porque tenían ese tipo de información en la mente. Pasan los años, no recuerdo exactamente cuánto, el asunto era de que sus hijos ya eran hombres y mujeres independientes. Y ella dice: bueno, pues ya no me necesitan, yo me voy a ir a investigar todo lo que soñaba. Ella recordaba el nombre del pueblo, lo había anotado en el mapa, había anotado el nombre de calles, en fin, el nombre por el que la nombraban a ella, el nombre de algunos de sus hijos. Y en su viaje llega a Inglaterra. En Inglaterra, si mal no recuerdo, creo que Escocia. Pues sucede que encontró el pueblo. Sucede que encontró la calle. Encontró
las ruinas de lo que fueron su casa, de lo que fue su casa. Investigó el nombre de esta persona en los archivos municipales y no lo encontró. Y dijo, será una gran coincidencia. Pero entonces supo que había una mujer con el nombre que le decían a ella, pero con otro apellido. Y la tradición norteamericana es que casa a la mujer y le ponen el apellido del varón. No recuerdo exactamente cómo estaba el asunto allá. La cuestión es de que había muerto con el apellido de soltera, algo así. Entonces, cuando logra leer ese archivo, coincidente con la época, pues ella pregunta por los hijos. Y sí, efectivamente, había dejado, parece ser que 8 hijos, solitos con su alma, ¿no? Y el gobierno los había distribuido en diferentes familias para que no quedaran en casa. Los nombres de los dejados por aquella mujer, por los huérfanos, coincidían con los suyos. Comienza a investigar hasta que logra hacer contacto con uno de ellos que tenía, creo que 80 y tantos años. Y dice, algo así. Era un hombre grande y vivía en Australia. Y le comienza a relatar cosas. Y él pensaba que lo estaban timando. Y si te acuerdas de la foto que había en la sala de tu papá, un militar, así. Sí, ¿cómo es posible que usted sepa eso? Total, que le dio más detalles, le platicó cuando iban cargando el colchón ellos y ella llevaba no sé qué cosas, cuando pasaron por el río, cómo cambiaron de casa, cómo ella enfermó. Increíble, ¿no? Y dentro de ese documental del History, no recuerdo el History Channel, al final logran reunir a los hijos sobrevivientes, ya hombres ya mayores con ella, y todos aceptándola como su madre. Claro, con la sana prudencia de que es mi mamá, pero no es mi mamá. ¿Me entienden? Pero todos reunidos para el documental. Es maravilloso, porque eso fue un parteaguas en la psiquiatría. ¿Por qué? Porque ella tenía un expediente que comprobaba todo lo que había dicho. Gracias a que la volvieron a llevar al doctor y salvó ese archivo. Es cuando uno dice, podemos volver, podemos retornar. Efectivamente. El ser humano no escapa a la regla que rige a una sola gota de agua. Dígame. Perdón, pero lo que yo siento en este caso, y podría ser, es que la angustia de ella fue tan grande al morir y dejarnos solos, que ella buscó la forma de regresar, y regresó, pero no pudo hacer realmente algo por ello. No sé, me parece a mí. Sí. Entonces, digo, hay gente que creo que reencarnamos, pero perdemos conciencia de lo que sucedió atrás. Así es. Y en este caso, repito, me hace sentir como que fuera la angustia de 8 hijos, por el amor de Dios. Sí, o sea, es algo así muy impactante. Entonces te vas y dices, es que tengo que regresar. Casi que dame chance. Debo de. Sí, porque si no todos tendríamos un recuerdo. Miren, pasa lo siguiente, que el ser humano posee eso que se llama conciencia, y en relación con las 3 mentes va así. La mente sensual se alimenta acerca de la ventana de los 5 sentidos: oído, tacto, olfato, gusto. ¿Se observan? Esa es la idea de aprendizaje que tenemos en la vida, para identificar qué fuego quema, para poder leer un libro, para escuchar información. Y eso nutre la mente sensual. Esa mente sensual, como se forma de un 0 en adelante, nos genera una imagen de la vida basada en nuestra experiencia. Nada más. Eso no nos sirve para entender a Dios o nuestra propia alma. Eso nos sirve para existir aquí y ahora, nada más. La mente intermedia se conforma en base a la sensación y nos lleva a ser dogmáticos o crédulos. Es decir, los conceptos religiosos. Esto es así, y uno lo siente,
Y hay una parte de nuestro entendimiento que no lo puede explicar, pero asume que es real porque lo siente. Y muchas veces así hablamos, ¿no? De algo que no sabemos, decimos, es que yo siento, porque nos regimos por ello. Pero la mente interior profunda tiene que ver con el conocimiento acumulado en nuestra propia conciencia. Y esa conciencia tiene que estar activa. Y hay seres humanos que tienen un poco más de conciencia y por lo tanto pueden tener recuerdo de lo que han sido, o pueden tener recuerdo de para qué han llegado aquí. Hay por ahí una entrevista de un muchachito, ¿verdad? Ya lo vimos en YouTube. Un muchachito que él afirma, bueno, él afirmaba, ahora ya no, él afirmaba que provenía de Marte. Y habló de lo que pasó en Marte y lo que puede pasar aquí en la Tierra. Un chico ruso, exactamente. Y uno observa cómo lo está interrogando y uno ve cómo es inducido a, presionado, etc. Pero dentro de él se ve una persona ya fastidiada de que lo agarren como de bichito, que le estén preguntando. Pero, sin embargo, muchas de las afirmaciones que hizo desde muy pequeño son coincidentes con otro tipo de relatos de otros verdaderos contactados. Y dentro de lo que él explicaba, habla de cosas que en la filosofía hermética se encuentran muy presentes y que un niño no podría entender conceptos de filosofía hermética y disfrazarlos del lenguaje cotidiano para que nada más personas que lo entiendan lo puedan saber. Faltaría mucha habilidad intelectual para poder insertarlo así y que pase desapercibido. En alguna ocasión estaba un hombre que tenía un contacto muy especial y daba una conferencia en Saltillo, Coahuila, en Saltillo, y se levantaba un niño y comenzó a caminar de espaldas hacia atrás. Y todos se le quedaban viendo, ¿no? Ya cuando va llegando allá al fondo, le dicen, ¿a dónde vas? Y le dijo que estaba hablando. Aquí, al que habla de más, lo mata. Y se va. Así, ¿no? Curioso. Y suena a malo creo, ¿no? ¿Qué habrá sido? Pero no estamos solos. No estamos solos. Estamos más acompañados de lo que nos imaginamos en ocasiones. A mí me han pasado muchas cosas en la vida muy interesantes que me han llevado a entender que el ser humano es tan respetuosamente acompañado, se nos deja ser tanto que creemos que estamos solos. Por ese gran respeto y ética espiritual con que actúan las civilizaciones avanzadas. La mente interior profunda es capaz de captar y entender ese tipo de conocimientos y ocultas circunstancias a través de un elemento superior al pensar, que es la conciencia. El ser humano, en su íntima constitución, no tan solo posee un cuerpo físico, sino un cuerpo energético, llamado aura, o cuerpo bioplástico por lo menos, cuerpo vital. Poseemos un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal, un cuerpo del alma y un cuerpo del ser. Esos cuerpos siempre fueron estudiados por las antiguas culturas. ¿Quién ha manejado un K de la forma? Es el nombre del cuerpo astral para los egipcios. ¿Sí? Y el Ba es el nombre del cuerpo mental para los egipcios. Por eso es que uno ve en los entierros sagrados egipcios 4 vasijas y cada una posee el rostro de un dios o un animalito diferente. ¿Sí? Están las vasijas y arriba los 4 espíritus, porque cada uno de ellos representa lo que contiene lo sagrado. ¿Qué dijo el antropólogo? Las vísceras. No, el alma. Valores de conciencia del ser humano. La mente, entendida como un producto del pensamiento, es un error, porque la mente es una energía en nosotros, de tal forma que cuando estamos lánguidos y tristes, lo sentimos hasta en los pies.
Ya actualmente, les hablo yo de descubrimientos de hace año y medio, la ciencia afirma que el ser humano piensa con todo el cuerpo y que las terminales nerviosas de todo nuestro organismo están interconectadas en todo lo que pensamos, sentimos. Somos más allá de un cerebro. Una persona que puede ver algo a distancia en base a la meditación no podría, si el pensamiento, si la mente está atrapada aquí adentro, ¿cómo se podría tratar? Yo creo que hubo una ocasión un maestro de meditación con el que estábamos, éramos 50 y tantas personas y trabajábamos muy fuerte, me acuerdo muy bien. Para que se den una idea, no una idea, por ejemplo, a meditar a las 5 de la mañana, 5 a 7, 12 del día a 2 de la tarde, más prácticas en la noche, a veces de 8 o 9 a 12 o 2 de la mañana. Y ese era el ciclo de trabajo con él. Y en una ocasión nos dio un ejercicio. Nos sentamos todos y comenzamos a meditar en un Buda. Y él mencionaba el nombre del templo en el cual estaba esa estatua. Pues uno ni para pronunciarlo bien, ni para pronunciarlo como él lo dijo, no. Pero el templo tal. Y nosotros, la mente, ¿no? Medito en el Buda del templo. Pero calla mente y ubícate nada más en ese lugar y en ese mundo. Varios días. Y al principio, recuerdo, pues negro aquí. Poco a poco fuimos observando ese Buda, tal cual era. Y a los tantos días él dice, ¿quién vio algo? Y ya comenzamos a describir, así. Porque hay muchos Budas, y hay muchas posturas dentro de las estatuas budistas, porque con los sutras que realizan hablan de una sabiduría distinta. El ojo no educado no lo percibe, pero el gesto y la actitud es para un estado de conciencia en el que está viendo la sabiduría escrita en esa escultura. Entonces comenzamos a describirlo y ya al final simplemente saca una imagen. Y era la imagen que varios hayamos descrito, tal cual. En qué parte había el limo, de qué color era la piedra, la posición del Buda, en fin. La percepción extrasensorial nos habla de las capacidades ilimitadas de la mente humana. Pero más allá de la mente, hay más. ¿Por qué? Porque si solamente fuéramos mente, con pensar nos bastaría para ser unos sabios. Y no es así. Hay más niveles de desarrollo en el ser humano. Por eso también se menciona que la mejor forma de pensar es no pensar. Porque pensar para los seres superiores es un salvajismo todavía. Lo comprendemos. Los niños son muy espontáneos. Está uno cuidando al niño. Yo creo que a todos nos ha tocado, ¿no? Una criatura en casa que le dicen a uno, cuídalo que no se baje de la puerta. Y uno. Y está uno así, el niño se va corriendo. Se nos van 2, 3 segundos y ya agarró lo que no queríamos que agarrara. Se movió de donde no queríamos que se moviera. Tiró lo que estábamos cuidando que no tirara. ¿Qué pasó en esos 2, 3 segundos? ¿Dónde estábamos? ¿Y dónde estaba él? Por eso los niños, si se dan cuenta ustedes, cuando van a hacer una travesura, lo miran a uno. ¿Se han visto eso? Y uno dice, piensa que lo voy a regañar, por eso me está viendo. No. Está viendo el momento en que se nos duerme la conciencia, nos agarra la mente y hace lo que quiere. Yo en el mercado de Costa Rica he visto que van las señoras así, cruzándose en el pasillo, y no hay chance de que el niño vaya planeando lo que va a ver allá, porque el niño va allá. Y en un volar, le quito la bolsa a alguien, y la señora, ay, apenada, regresa la bolsa, bebé. Y ya no. O sea, el niño está en el presente, completamente en el presente. Nosotros no.
Nosotros estamos atrapados por la mente dentro de nosotros. Por eso decía que ni contemplamos la naturaleza, ni podemos conocernos a nosotros, porque estamos constantemente pensando. Tendríamos que detener el pensamiento para poder comenzar a conocernos a nosotros mismos. Así, de esta manera, ya volviendo al tema, ¿verdad? De esta manera, el eterno retorno, manifiesto como energía, también se refiere al ser humano. ¿Por qué? Porque más allá de carne y sangre, también somos energía, somos alma. Hay una cantidad insignificante de gramos que se pierde en la última exhalación de vida. Esa energía también retorna. Es decir, morir es un nacimiento en otro plano. Y nacer es morir para otro plano. Cuando estamos allá, quisiéramos manifestarnos libremente. Estamos aquí. Quisiéramos saber lo que es allá. Todas las noches digamos que nos morimos. Si cesa la vigilia del ser humano, ¿a dónde nos vamos? 5 o 8 horas. Inclusive, ¿no? Hay personas que despiertan más cansadas que cuando se acostaron. O hay personas que... ¿Sí? Así es. Miren, estamos encerrados en este cuerpo tridimensional. El hecho de sentirlo, percibirlo, tener memoria, nos hace creer que somos este cuerpo. Pero ese es un traje que nos dieron. Nada más. El ser humano no proviene de la carne. El ser humano proviene del espíritu. Tenemos una vía material para manifestarnos. Pero, vaya, el ser humano podría tener bebés, criaturas, pero no vida. ¿Entienden? La vida proviene de la vida, del gran agente universal de vida. De esta forma, por ejemplo, una persona que la van a operar, le ponen la anestesia. Hay gente que está tan alerta, y se me pasa como en las películas, la anestesia, me ponen la anestesia y no puedo hablar, y estoy sintiendo todo, y hay gente así. No es paranoico, pues bueno, hipocondriaco. Está tan alerta que cuando ve, ya está viendo la cirugía. Así. Tengo un estudiante que trabajó en el Hospital General aquí de Tuxtla. Y él me platicaba cada caso. Y se llegó un señor intubado, inconsciente, se le mete a cirugía. Y a los días me lo toco. Usted andaba ahí, ¿verdad? Oiga, y usted fue la que le puso el tubo. Oiga, y usted, doctor, fue el que. ¿Cómo es posible que estaba desmayado con los ojos cerrados? ¿Cómo vio el proceso? ¿Cómo lo puede describir? Es que yo me veía afuera. Así. Eso se conoce como desdoblamiento astral. Pues bien, ese mundo astral es otra realidad, ese tipo espiritual. Entonces, le estoy contestando a la dama, pero ya ni me acuerdo cuál era la cosa. El punto de... ¿Por qué hacemos cansados? O sea, ¿por qué nuestro traje? Entonces, ¿a dónde nos vamos? Que no recuerda. Exactamente. Ahí está el detalle, diría Cantinflas. Ese detalle, no sé, ahí está el detalle. El detalle es que nosotros, al abandonar esta materia, penetramos en esa dimensión desconocida del mundo astral. El punto es, ustedes recuerdan el día de hoy, interactuaron e hicieron. En aquellas regiones interactuamos y hacemos. El gran inconveniente es el siguiente. ¿Han convivido con un borracho? No lo nieguen, cada familia tiene lo suyo. Bueno, ¿ya está borracho o no? ¿De impertinente? Está de impertinente lo suyo, ¿no? Ya, déjalo, vete, ya se va el novio de tu hija, ¿no?
pero mira, porque yo, y se queda de ver nosotros, pues drogadicto que está allá en una calle, está andando solo, peleando. ¿Cómo creen que salimos? Si nada estamos pensando, ay, mi hija no ha llegado, ay, mi hija ese novio que tiene, ay, la renta, ay, todo el día trabajando, tengo que echarle ganas porque necesito comprarme la joven y esto. Salimos en nuestro rollo. ¿Me entienden? Así como el borracho no tiene control de sus pensamientos y puede olvidar que está a la mitad del bulevar. Ah, pero no nos atropellan. Pero uno, que ni se le ocurra porque tiene aquí de reversa. Así como él puede estar ahí sin estar consciente de dónde está parado, nosotros en esas dimensiones superiores salimos igual de inconscientes. Pero sucede que en esas regiones podríamos llamar divinales y podríamos no llamarles también divinales, porque hay multitud de seres poblando las regiones superiores del espacio. Habrá personas que simplemente se quedan en su banquete, en su propio sueño interior. Pero habrá personas que van a ayudar a otros. ¿Sí? He conocido gente que dice que así que bien, uno no pensaría, ¿verdad? Que dice, oiga, es que yo en la noche sueño que ando rameando a la gente con plantas. ¿Cómo? Yo, abogado, no tengo mi. Y yo nunca. Ah, pero en su familia alguien cura. Bueno, mi abuelita me dice que cura. Y ya no también comienza, no, mi abuelita era muy buena. ¿Sí? Entonces, en esas regiones también tenemos propósitos. Pero lo ideal sería que estemos conscientes de dichos propósitos. Que no nos sucedan, que los realicemos. ¿Sí me entienden eso? Porque podemos darle a alguien una actividad, pero qué bonita es la persona comedia. Bueno, ¿por qué no en lo superior? Una cuestión es que tengamos un propósito y otra cosa es que voluntaria y conscientemente lo hagamos. No porque nos pongan las circunstancias. Así hay personas que despiertan agotadas. No los quiero espantar, pero yo recuerdo que hace una amiga, esta amiga me decía, fíjate Julián, cuando yo escuché del mundo astral y que uno podía tomar conciencia en esa región, pues yo me dediqué todos los días, hasta que pude con las prácticas que aprendí. Y cuando salgo, abro los ojos y veo una mujer que llega, agarra a mi esposo de las muñecas, lo levanta, lo saca de ese cuerpo y se lo lleva. Dice, allá voy atrás. Dice, hay unos ataúdes negros y ahí lo acostó. Yo dije, ay, Dios mío, padre, y que voy, que lo saco y que me lo llevo a la casa. O sea, finalmente la mujer. ¡Pedro! ¿Qué haces? Bueno, sí. Suena así increíble. Pero vamos a hablar de un ejemplo más cotidiano. Cuando a alguien se le sube el muerto, que alguien dice, tuve un sueño del que sentía que alguien se me subía. No puede despertar. O dice no, estoy consciente, así es, pero no puedo. Es más, lucho, quiero gritar y ni gritar puedo. Sí, y se siente perfectamente como alguien se le sube a la persona. Es una entidad astral. Y lo estamos sintiendo con el cuerpo astral. ¿Pero qué está haciendo? Bueno, para lo siguiente. Miren. Yo tengo una teoría al respecto. Sí, diga. Yo lo he vivido. ¿Era muerto o muerta? No. Vamos a ver. Cuando está dormido está el subconsciente. Claro. Obviamente no estamos conscientes. Sí. Del subconsciente al consciente Sí. hay obviamente un paso. Y cuando en ocasiones uno intenta despertar, se queda uno a la mitad. Digo porque yo recuerdo cómo estar acostados, si estoy boca arriba, si estoy de lado y todo, y cómo es que sucede. Y cuando realmente despierto, en qué posición estoy, y no era esa. Entonces es una lucha del consciente contra el subconsciente. O sea, el subconsciente no puede mover el cuerpo porque no tiene la capacidad como el consciente de que el cerebro se conecta, se enciende y entonces puedo mover el cuerpo. Claro. Entonces, digo, esa es la teoría que
yo tengo. Sí. Y que realmente no tiene que ver con el muerto. O sea, a mi forma de verlo no existe, no es cierto. Es simplemente que cuestión. Tu cerebro no despertó completo, se quedó en un stand-by ahí y ya después enciende el cerebro y entonces funciona tu cuerpo. Ciertamente, perdón, coincido con usted, el sueño tiene fases. De hecho, que nosotros no recordemos cómo hibernar es un problema muy humano. La verdad, es un problema muy humano. No aprender a colocar nuestro cuerpo en un estado de reposo ideal. Esas fases podrían sonar hasta sorprendentes para cualquier persona. En alguna ocasión el rey Jorge de Inglaterra, llegando a la India, pues se entera de que se habla de un hombre que él decía que podía ser sepultado hasta 40 días bajo tierra y que sin bebida, alimento ni aire podía sobrevivir. Y sí, pues que manda a su guardia real para quitarle al otro payaso, ¿no? Este nieto decía que un mes. Pues que manda a su guardia real y que lo llevan a que voluntariamente a fuerzas lo demostrara. Pues bueno, cavaron, dejaron guardia militar alrededor, lo enterraron. Oiga, mi estimado rey, ¿no? No recuerdo si a 1,5 metros o 2 metros de profundidad, no recuerdo, pero los 3 típicos no. Entonces, al rey, oiga, o sea, que eso súbito ya lleva 30 días. Déjenlo 40, en 40 días. Los entierran, vivito y colgando. Y eso no me lo reclaman a mí. Reclámenselo a la corona británica que lo tiene registrado. Afortunadamente, que fue. Personas que sobreviven de esas naturalezas mucho tiempo. Sucede que el organismo tiene una capacidad tan maravillosa. De repente uno se entera, ¿no? De alguien que se entró en paracaídas, no se abrió y no le pasó nada. Dice, ¿qué ocurre con nuestro cuerpo? Lo que sí yo les puedo comentar es de que en mi caso muy particular he tenido y he conocido muchas personas que han sufrido ese tipo de fenómeno. Pero ¿qué pasa cuando ese tipo de persona le dejan una marca? ¿Me entiende? Cuando esa persona dice, es que yo tengo un problema, en las noches me sucede esto. Y uno le dice, coloca esto, pues termina el problema. Puede ser uno la mente o el subconsciente. Okay. Una persona que llega a uno la atiende tal vez con reiki, etc. Y uno, fíjese que ve una sombra muy oscura que le sigue y que le brinca sus quincenas. Mi esposa, no. Una sombra muy oscura ahí al lado de usted, ¿no? Algo lo molesta, ¿ha sentido una fuerza? Sí. En la noche siento esto, pues hágale así. Sí. Es sorprendente. Yo recuerdo una ocasión, hace varios años, que yo estaba durmiendo cuando siento algo encima de mí, precisamente. Y efectivamente trato de incorporarme, trato de levantarme, en fin, y no lo logro. Trato de hablar, no puedo. Y uso un mantra, tetragramatón, mentalmente. Entonces, que conjure al subconsciente. Eso es federal. ¿Sí? En ese tipo de regiones o de mundos hay seres para ayudarnos. Y también hay seres para dañarnos. ¿Ok? Nunca tienen pesadillas. Sí. Pero en una región superior dentro de la misma hay seres de luz. Miren, uno diría, bueno, ¿y de dónde sacaron la misa? Es una buena pregunta, ¿no? Que sí existió el culto al dios Mitra mucho antes de que el nuestro Jesús se manifestara en Jerusalén, ciertamente. Sin embargo, cuando uno deambula en esas regiones, uno puede presenciar la misa.
y quien consagra el pan y el vino se mete en Jesús. Dice, ¿cómo es posible? Sí es posible. Yo he conocido gente que dice, ¿sabes qué? Yo he soñado eso. O yo he estado ahí y digo, esta iglesia, no sé qué, pero está tan bonita. O se ve a nuestro Jesús oficiando una misa y dice, ¿qué pasa? Cuando uno vive la experiencia de desprenderse del cuerpo físico, entonces muchas cosas nos quedan claras. Eso es todo. Simplemente, yo no podría creer que tal vehículo puede correr tanto y ser tan estable hasta que no lo maneje, hasta que no lo compruebe, hasta que no me conste. De la misma manera, el desdoblamiento del cuerpo astral es una experiencia única, particular, que rompe muchos dogmas que tenemos en relación con lo que somos y con lo que es la materia. Yo les voy a comentar una experiencia que tuve cuando conocí acerca del cuerpo astral y técnicas para hacer el desdoblamiento. Pues yo emocionadísimo llegué a mi casa y que lo voy a hacer esta noche. Hice el ejercicio, me coloqué en esa posición en este caso y me incorporé cuando era el momento preciso. Cuando hago eso, me veo a mí saliendo de mí, desde la misma perspectiva de cómo me puedo ver en este instante. Me veo, volteo, me alcanzo a ver y estaba muy concentrado en que al lograr ese desdoblamiento me trasladase a Egipto. Entonces, una vez que me veo y contengo la sorpresa, porque es una sorpresa y el cuerpo astral es emocional, y si se vive una inestabilidad emocional, el cuerpo astral se mete atrás. Entonces, volteo y ya no estoy en mi habitación. Y entonces me cortan el recuerdo. ¿Por qué? Porque el ser humano le falta para poder retener todo lo que pueda aprender allá. Es decir, es que nos apartamos mucho del tema, pero es interesante. Es decir, ustedes aquí en esta clase, es muy bello hablar de las leyes cósmicas, pero es más bello verlas allí. ¿Por qué? Porque aquí ustedes pueden irse y decir, interesante filosofía, más a reflexionar, veo las cosas de una forma distinta. Pero allá arriba, es cierto. Y adaptamos nuestra vida a lo que es real entonces. Y asumimos una conducta completamente diferente para la existencia misma. ¿Por qué? Porque es real. Así, en el aspecto energético del ser humano, deja de existir y también puede manifestarse. El budismo, al hablarnos acerca de las vidas sucesivas, nos está hablando del retorno, o sea, de que volvemos a nacer. Las culturas prehispánicas mencionan que, por ejemplo, en ciertos pueblos, que cuando el varón muere y la mujer queda encinta, vuelve a nacer y es su propio hijo. Y había pueblos en los cuales se le esperaba que naciera y se le volvían a entregar las pertenencias que tenía, etc. Es hablo yo ya de pueblos que ya no viven como tales. O de que al morir uno reencarnaba, si era un brujo, un chamán, tal vez en un jaguar, en un lobo, etc. Todas las culturas nos hablan de eso, de una reincorporación en el plano material. Pero está la ley de recurrencia, que nos dice que todo vuelve a ocurrir, más sus consecuencias buenas o malas. Eso significa entonces que así como la Tierra vuelve a ubicarse en el mismo punto en torno al Sol, así nosotros volvemos al tapete de la existencia, más las consecuencias de lo que hemos hecho. Esto quiere decir que nuestra vida viene a ser un mero reflejo de lo que ya hemos realizado. ¿Cómo es posible? En la clase anterior hablamos de la ley de la atracción y el nivel de ser. Sí, pero se entreteje todo con leyes universales. Si no, pues bastaría con pensar, me voy a ganar la lotería y me la ganaría. No. ¿Por qué
creen ustedes que un vidente puede ver en alguien lo que le va a pasar? Porque ya está escrito. Si no, no lo podría ver, porque sería una serie incesante de sucesos cuyos resultados nadie puede definir, porque basta que un vehículo aumente 10 kilómetros la velocidad o menos para que cambie todo el escenario de toda la carretera o de toda la ciudad. ¿Comprenden eso? Las millones de acciones humanas que se entretejen en este instante. De tal forma que la vida humana está predeterminada. Y el ser humano, como un actor que vuelve a su película, vuelve a interpretar lo que realizó anteriormente. ¿Cómo? ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. En cierta ocasión estábamos en una terapia de Reiki y atiendo una dama. La atiendo y dentro de la sesión comienzo a ver que estábamos en Egipto, ustedes ven, allá andábamos, ¿sí? Era un templo, estábamos adentro de ese lugar, estaba esta dama de un lado y mi persona estaba del otro lado. Y yo sabía, entendía, así cuando uno sueña, ¿no? Uno, es que yo sabía que eras tú, pero que no eras tú. O era yo, pero no era yo. Uno intuye, uno sabe muchas cosas, ¿no? Entonces yo sabía que ella estaba en una especie de agrupación u orden, pues, de puras damas, vírgenes para toda la vida, para los rituales sagrados. Y yo estaba en otro grupo de varones, bajo reglas estrictas, etc. Entonces, pues nunca nos veíamos, salvo cuando había ese tipo de ritos, ¿no? Y yo me echaba enormemente por sentir mística y espiritualidad. Bueno, yo estaba así, vino, ¿dónde está? Ahí está. O sea, me movió el tapete y me distraía de lo que tenía que hacer. Y yo tenía que estar en lo que tenía que estar. Una ética hacia mí, hacia todo lo que eso representaba, y hacia ella misma también. Yo entendía que ella era una tentación para mí y yo era una tentación para ella. Aunque sentía eso que se podía llamar amor. Bueno. Así es. ¿Sí? Cuando uno sueña a la persona y estás ahí viéndola y después estás soñando, pero vuelves a ver y ya ves esa persona es otra, te la cambiaron y es eso. Divorcios. No, a veces la mente es muy asociativa. La mente es muy asociativa. Y a veces la mente distorsiona los símbolos de los sueños. Eso lo vamos a ver luego porque también es otro tema muy amplio. Volviendo a lo que les comentaba. Entonces, transcurre el tiempo y me encontraba, o sea, dentro de la misma sesión que yo solo, me encontraba sentado en un templo bien perdido, el reflejo del sol en la superficie, sería muy bonito. Y llegaba ella, cosa inusual, porque se comprende que cada quien estaba en sus áreas y que no era posible, ¿no? Y se acercaba a mí y no nos hablábamos. O sea, se comprende que no nos conocíamos, pero nos conocemos. Se acerca y me dice, solo vengo a despedirme de ti, pero así, a una distancia. Y ella también en ese estado de conciencia especial, ¿no? Solo vengo a decirte que me voy, para nunca volver. Y así, te deseo. Gracias. Ya, ahí se acabó todo. Y yo por acá, uy, la tentación de decirle, no, vámonos, algo así, ¿no? Pero se sentía eso, lo sentía yo, lo sentía ella. Venga, por algo. Bueno, entonces, en aquel entonces yo había observado que traía una tiara de oro con una piedra roja. Pues bien, cuando terminó la sesión, caray, pues ¿quién está aquí conmigo en la sesión? Y le hablo, fulana, y me dice, ¿lo viste? Y yo, híjole, ¿yo qué? Y yo, ¿qué? ¿Por qué?
Porque si uno vuelve otra vez a encontrarse, se pueden repetir las circunstancias. Es como que pues regresas a esas circunstancias buenas o malas como para ver cómo vas a reaccionar si pasas la prueba o no pasas. Sí, porque en aquella época no fue amor, pero la prueba. Ajá, Aunque uno pudiera sentir que realmente, ¿no? sí, pero porque tú estabas en esa medida que no tenía que hacer la piedra la prueba. Sí, porque el deber cósmico del ser humano ya estaba Ya casado. estaba. Es que no, esto está buenísimo, pero no termino, porque pues, obviamente que ella me... También. Sí, o sea, ¿lo viste? Sí, estuvimos en Egipto. Sí, lo vi. Y entonces reparé en que tenía un lunar pequeño aquí, como la piedrita que traía, que usaban todas las chicas de esa agrupación, orden sacerdotal. Entonces, pues bueno, platicábamos, ¿no? Y ya le comienzo a platicar mi perspectiva y ella también la suya. Y ¿sabes qué es lo más curioso? Que ya me voy de México. Me voy dentro de 2 meses a Europa. Voy a estudiar terapias alternativas allá, en Francia y en España. ¿Ustedes creen así? Y entonces, no, pues me parece maravilloso. Yo digo, no, me parece maravilloso, ¿no? Siga adelante, échale ganas, obviamente, que ella al buscarlo ya como terapias alternativas, es sanación, pero todavía es por acá, porque ella no estaba en este nivel. Ella estaba trabajando su alta espiritualidad, ¿me entiendes? Pero va de la mano la sanación y la espiritualidad. Ella no está viendo más que nada como para luego ponerle un negocio de terapia, etc. Entonces, pues charlamos y le recomiendo una línea de pensamiento que le ayudaría a recordar no tan solo este tipo de eventos, sino por qué está en este plano todavía, o por qué estamos todos en este plano todavía, atorados. Ok, entonces charlando, pues a ella se le veía una cruz de plata con la figura calada de un Cristo, así. Y yo, oye, pero qué coincidencia tan grande. Fíjate, ese es que uso yo. Fíjense, ella la cruz de plata calada, de plata, y en este caso de oro, y la forma, ¿no? Díganme si no existe la ley de recurrencia, la ley de eterno retorno. Pues más que claro, la cuestión es de que cuando uno comienza a ver su propia vida desde esa perspectiva, uno entiende que los enemigos no existen, son las consecuencias de lo que hemos realizado. Por eso hay hijos que hacen sufrir mucho a los padres, o que los padres quisieran amarlos igual a todos, no pueden. Sí, aunque digan, es que los hijos son diferentes como los demás. Uno de hijo no lo ve, uno se da cuenta. O de repente uno ama más a un extraño que a alguien de su propia familia, ¿no? Sí. Y dice, esta persona tiene casi mi edad y la aprecio como si fuera un hijo mío. O sea, me preocupa, quisiera verlo diferente, que salir adelante, etc. Porque tal vez en esta no, pero en otras existencias sí hemos estado juntos. Y eso genera circunstancias para el futuro, que es nuestro presente. Entonces estamos viviendo el pasado. No quiero decir con esto que en la última vez que estuvimos aquí existía la marca Sony con una videocámara y estaba una tela allá arriba, porque no es lógico. Pero sí que estuvimos todos hablando de filosofía, y una filosofía muy especial, en la cual algunos hemos progresado, algunos se nos ha olvidado, pero por recurrencia volvemos a estar aquí. Eso significa que hoy no pudieron evitar estar aquí. ¿Me entienden? Como otros no pudieron evitar enamorarse en este instante, o algo parecido en la vida. ¿Ibas a preguntar algo? ¿No? De repente la mujer llega un momento que, no sé por qué, pero me quiero casar y quiero tener hijos
Y uno dice, no, es el instinto que muchas veces sabemos subconscientemente que a esta edad, de esta etapa, ya era feliz, ya era casada, ya tenía hijos. Así, ¿me entienden? La ley de retorno y la ley de recurrencia se entretejen para comprender lo que es la reencarnación. ¿Y qué creen? Que nosotros no reencarnamos. ¿Cómo? Sí, o sea, esto viene a chocar con lo que acabamos de decir. Nosotros no reencarnamos, nosotros retornamos. ¿Sí entienden el proceso del retorno? Que rige todo. Nosotros retornamos, no reencarnamos. No, sí está bien dicho. Sí, a mí me encanta esto porque se mueven tantos conceptos. Tenemos malinterpretado el término. Sí se reencarna. El Dalai Lama es una reencarnación viviente. Cada que fallece un Dalai Lama, gira su rostro hacia la dirección en la cual deben de buscar su nacimiento. Se reúnen astrólogos tibetanos y hacen un estudio para determinar los lugares más probables en ese rumbo en que pudo haber nacido. Aparte de ello, se dejan testigos que son pertenencias, elementos que solamente el Dalai Lama puede reconocer porque lo utilizaba. ¿Me entienden? Cosas preciadas de su familia, etc. Pequeños detalles. Entre cientos de réplicas o elementos parecidos. Así que cuando ellos determinan en qué región pudo ser, buscan a ese niño que es especial. Cuando encuentran a los niños o el niño apropiado, se le lleva y se le estudia. Si tiene hábitos semejantes a los del difunto, se le colocan los objetos personales del ama anterior para que él distinga los falsos de los verdaderos, reconoce a sus amigos, etcétera, etcétera. Y se le trabaja intensamente para que logre recordar completamente todo lo que él ya sabía de antes. Por eso es que el pueblo tibetano venera tanto la imagen del Dalai Lama, porque si se rompe esa conexión con él, no puede tener un presidente, porque el vínculo de ellos no es político, es espiritual. ¿Comprenden? Entonces, ese tipo de seres realizados que conocen toda su constitución interior, hablo yo, cuerpo físico, astral, mental, causal, etc., que han alcanzado un máximo de desarrollo, reencarnan por compasión y por una misión divina. Por eso ustedes, cuando leen acerca de orientalismo, encuentran la palabra bodhisattva. El bodhisattva Kuan Yin, por ejemplo. Porque un bodhisattva es un ser que fue humano y que realizó en sí misma toda la espiritualidad y se convirtió en un Buda. Y ese Buda lanza su bodhisattva, lanza su alma humana. Es decir, el alma que poseemos es una fracción de algo más grande, que se llama espíritu. O sea, alma y espíritu no es lo mismo. ¿Comprenden? Dentro de nosotros debería morar un alma. Y esa alma es la parte incipiente de un espíritu. Y ese espíritu es nuestra realidad interior. Ese espíritu posee un nombre. Y en el Apocalipsis de San Juan se habla de que aquel que triunfare se le entregará una piedrecita blanca que tiene escrito su verdadero nombre. ¿Sí lo han leído? ¿El nombre de quién? De nuestro verdadero espíritu. Por eso es que, por ejemplo, Saint Germain, en la metafísica, ¿no? El maestro Saint Germain, pero ese no es su verdadero nombre, es el maestro Rakoczy. Rakoczy es el nombre oculto de su ser espiritual. Saint Germain es el nombre utilizado para que sus discípulos lo reconozcan. ¿Comprenden eso? Entonces, ese aspecto de Bodhisattva es capaz de elegir, gracias a su divinidad
y ante su jerarquía, ante los maestros de la ley divina, que ya hablamos de la ley del karma, etc., para poder tener un cuerpo en el lugar que le corresponde su misión. ¿Ok? Él elige, dirán los metafísicos, él decreta, sí, pero él, pero Hitler, George Bush, ¿verdad? Que reencarnar. Si nosotros pudiéramos reencarnar, habríamos nacido aquí. ¿Entienden? Habríamos nacido, pero Por eso dice que nosotros escogemos lo que hacemos. se dice, pero en realidad solamente los seres reencarnantes pueden. Si no, esta señora, Mary Sutton, de la que hablábamos, hubiera querido reencarnar más cerquita de sus hijos, no en Estados Unidos y ellos en Australia y en otros países. ¿Comprenden? La reencarnación sí existe, pero para los seres realizados superiores. Nosotros, como la botella de plástico, retornamos. Y todo el conocimiento de nuestras vidas anteriores aquí está presente en nuestro subconsciente. Hay personas que han padecido alma toda la vida, un día van a una sesión de hipnosis, recuerdan cuando murieron ahogados y se les quita el alma espontáneamente. Así de simple. ¿Sí? Si ustedes se encuentran el documental sobre la vida de Mary Sutton, ahí dan de ejemplo el caso de un hombre que desarrolló, sí creo que sí fue ahí, desarrolló una especie de quiste en la garganta que iba creciendo y le iba provocando graves problemas y no lo podían ayudar, no recuerdo por qué. El punto es de que él se somete a una sesión de hipnosis y recuerda que él peleó en la Primera Guerra Mundial y le daban un tiro en el cuello, pero de tal forma que murió ahogado en su propia sangre y no fue tan rápido. Entonces, comparando el estudio de la hipnosis con su vida presente, encontraban que a la misma edad que había sido muerto del tiro, era la misma edad en que se desarrolló el quiste o tumor. Y después de eso, y de hacerlo reflexionar acerca de ello, y que él comprendió que antes había muerto y que tal vez se había matado, y que todo era una consecuencia de se curó, se extinguió eso que tenía ahí. Es curioso, ¿no? Pero bueno, para nosotros, en nuestra cultura occidental, en la cual solamente se vive una vez y aprovechala, es muy difícil que podamos entender que nuestra vida tiene mucha relación con nuestro pasado. Y tendemos a culpar a las circunstancias presentes. Tendemos a culpar a las circunstancias que nos rodean. Esto nos dice entonces, a ver, ¿existirá el libre albedrío? Sí y no. ¿Por qué? Por lo siguiente: si hay circunstancias determinadas, hay la posibilidad de modificar el futuro. Pero, ¿quién toma la decisión? Si lo hacemos ignorando de cuál fue nuestro pasado y cuál va a ser nuestro futuro, es dar un paso ciego. Dice el padre Luis, ¿cómo se llama el señor de aquí de ese Espíritu Santo? No me acuerdo, lo conocí porque chocamos el mismo día. De verdad, los dos chocamos, ahí estábamos parados. Platicaba, ¿no? De un muchachito que pues, andaba trepado en el cofre de un amigo y arrancaba a los arrancones y que frena. Y ahí va el chavo, pues, cae de cabeza y todo despedazado, ¿no? El cerebro casi saliéndose. Y bueno, pues este niño pues ya algo feo le espera, ¿no? Y resulta que pues la madre hace unas mandas y esto y el otro, y queda bien. Y comienza a agarrar el alcohol, comienza a agarrar la droga, comienza a robar, Y el padre, de haber sabido, pues mejor que se lo lleve el Señor antes de que pecara. Sí, o sea, eso es lo que yo voy, de que muchos de nosotros podemos decir, híjole, yo quisiera cambiar esto, o podría cambiar aquello otro, pero si no sabemos el por qué, entonces nuestro libre albedrío lo utilizamos sin sabiduría.
Ese es el detalle. Es lo malo, que la gente Ese es no el busca detalle. la sabiduría para poder mejorar. A través del libre albedrío. Exactamente. Hay un detalle de que nosotros pretendemos comprender y entender y la posibilidad de modificar sin hacerlo desde la parte más profunda y noble de nuestro corazón, desde la parte más amorosa y bondadosa que podamos tener. ¿Entendemos eso? Entonces, el libre albedrío existe y no existe porque no se practica, porque no tomamos las decisiones de nuestra vida desde nuestra parte más espiritual, que puede intuir y saber cuál es el camino correcto a seguir en la vida. Y cuando algo tiene que ser porque ya está escrito. La bala, como decía yo en Veracruz, la bala no viene a nosotros vamos a la bala. Tenemos la necesidad de estar ahí, de verdad. La mujer busca el amor muchas veces porque tiene que toparse un látigo, y se tiene que amar ciegamente porque tiene que sufrir. ¿O no? Sí. O sea, Como que es lo necesario para que ella aprenda a terminar ¿y no lo vamos a evitar? No lo vas a evitar. Yo conocí a una persona que sufría mucho y sufría mucho y sufría mucho. Le digo, sufres mucho. Es que ya no aguanto, que esto, que lo otro. Pues vente a vivir acá con nosotros, deja de sufrir. Ay, es que no puedo porque sufren más. Ya que estés llena de dolor, tal vez que te decir, es que así es. ¿Cuántas veces le hemos aconsejado a un amigo, un hijo, un amigo, un hermano, hermana? No hagas esto, te va a pasar lo otro. No lo podemos evitar porque ya está escrito. Solamente estamos repitiendo y tomando las mismas decisiones y teniendo las mismas emociones en relación a lo que ya realizamos. Por eso muchas personas se topan con la disyuntiva: ¿soy esto o soy lo otro? ¿Sí? ¿Soy noble o soy negativo? ¿O soy ratero o soy honesto? ¿Por qué? Porque existe una dualidad ya creada. Y existe una dualidad que dice, ese no es el camino correcto. Pero lo otro se siente que es uno el que está convencido de que quiere ser así, y no es uno. Porque uno mora en su mente interior profunda. Y la mente interior profunda está muy dormida y alejada de nosotros. Entonces nos quedamos con esta opción que creemos que soy yo. Yo el que se enoja, yo el que se quiere vengar, yo el que quiere tomar el camino equivocado porque me gusta. Pero no soy yo. Es la usurpación de mi yo divino. Eso que se llama ego. Y la vida la percibimos a través de ese ego. La filtramos de tal forma que cuando me enojo, ¿qué digo? Yo me enojé. La pregunta del millón: si tenemos alma, y el alma es Dios dentro de nosotros, ¿el alma se puede enojar? ¿El alma puede ofender? Entonces, ¿en base a qué vivimos? ¿En base a qué nos quejamos de qué hace sol? ¿En base a qué nos quejamos de que subieron los precios de algo? ¿En base a qué odiamos? ¿En base a qué nos aburrimos? El ego comprende. Y el ser humano no sabe discernir una cosa de la otra. Por lo tanto, la ley de retorno nos vive. La ley de recurrencia está presente. La reencarnación es una posibilidad. Pero si vemos ahora nuestra vida, o la vida de la humanidad, desde la perspectiva de las elevadas leyes universales, ¿qué les parece la existencia? Una repetición incesante de dramas y acontecimientos, sin un sentido. Por eso, de eso que hay que cuidarse, es de lo que los tibetanos llaman la rueda del samsara. La rueda del samsara es el encadenamiento de vidas y muertes, de vidas y renacimientos. El Señor Krishna le llama la transmigración de las almas a ese proceso. De tal forma que por eso surge el Buda, o por eso llega el Mesías, para liberar al ser humano de ese encadenamiento y que pueda morar permanentemente en las regiones superiores. Esa es la pregunta del millón también. ¿Por qué no nos podemos quedar arriba y tenemos que volver a nacer? Lo lógico sería eso, ¿no? Te mueres y te quedas. Y cada día somos más. ¿Y siempre va a estar así? No.
tiene una cantidad de ciclos y cada ciclo tiene una cantidad de existencias y tiene una serie de procesos que se deben de vivir para salir de la rueda del samsara y alcanzar la autorrealización. Y es cuando surge un auténtico maestro o maestra. O sea, eso lo vamos a ver. Es cuando ya tienes todos tus chakras y llegas hasta el último. No, ¿sabes por qué? Porque tenemos un cuerpo físico que tiene también sus plexos energéticos, su cuerpo vital que también tiene plexos energéticos. Por eso es que cuando a uno le da miedo a algo, ¿qué pasa con las rodillas? Y cuando uno se siente bien seguro, hasta uno dice, me planté bien. Aquí detrás tenemos unos centros energéticos que tienen que ver con la fuerza o el miedo. El cuerpo astral posee chakras. Ok. Si nosotros abrimos bien nuestros chakras, los aperturamos, los armonizamos y todo, es necesario hacerlo, pero es como estar bien bañado del cuerpo, porque el cuerpo astral no es nuestro espíritu, es otro cuerpo. Es el cuerpo mental, causal, del alma y del ser. Muchas escuelas actuales se concentran en una sola kundalini. Hay que levantar esa kundalini de chakra en chakra. Son 7 kundalini. Y nuestra parte más espiritual tiene que manifestarse a través de lo físico. Y entre la parte más espiritual y nosotros, estorbamos nosotros. Entre la humanidad y la parte más espiritual, estorba nuestro ego. Estorba todo lo conocido, todo lo que tenemos aquí. Todo lo que somos. Tendríamos que diluirnos nosotros para que lo perfecto pueda surgir. Entonces, el camino de la realización es un camino muy profundo y delicado. Es un camino de cultivación constante. Bueno, pues antes de que genere yo más dudas que respuestas. Lo del maestro, a ver, pasa y esos maestros. ¿Cómo se enferman? ¿O qué tipo de maestros? Hay distintos tipos de maestros. ¿Cómo quién? Por ejemplo, te voy a nombrar a alguien. Un hombre. Este hombre es un gran. Un ser humano que logra entrar en contacto con su esencia más profunda, pero no realizada en sí mismo. Entrar en contacto la puede transmitir. Y uno lo nota en su presencia. Inmediatamente se da una conexión muy especial y puede mover patrones en otros. Y se siente una fuerza del amor en esa persona. Pero solo ha logrado eso. Por ejemplo, el caso de Osho. Osho da mucha paz. Bueno, daba y da mucha paz y todo, ¿no? Y el Rolex. Sí, la verdad. El Rolex acá. Ay, bueno. Pero él tenía eso. Y eso hacía que cuando él hablaba, la gente, los pensamientos de la gente, ¡pum!, al piso, ¿no? A escuchar a Osho. Y la forma de hablar son características de este tipo de seres que realmente hablan desde ese interior. Pero existe otro tipo de seres que, independientemente de ese contacto con el interior, tienen creaciones en los distintos cuerpos internos que poseen. No es lo mismo un ser humano que ha alcanzado una perfección energética, espiritual en su cuerpo físico y un contacto con su parte espiritual, que un ser humano que lleva una perfección hasta un nivel astral, mental, causal. ¿Me entienden? Cuando se rebasa el nivel causal, entonces ya no es un ser humano, recibe el grado de hombre, porque nosotros no somos hombres. Por eso en la Biblia se habla de varón y varona, y del hijo del hombre, que debe de nacer dentro de nosotros. Pues ahí está. ¿Me entienden? Una vez que se llega a ese grado de hombre, se alcanza un grado de maestro, el primer grado. Y dentro del camino para ese nivel son 9 iniciaciones de misterios menores que ameritan años de trabajo interior, de purificaciones y de trascendencia. Así que pueden hacer como un maestro, como un gran maestro, pero ese gran maestro puede que pierda su cuerpo
O sea, no que se la den, pero se lo doy. Me refiero a que muere. ¿Y qué pasa? Sale como un espíritu triunfante y está esperando cuando tiene una misión para volver a bajar. Pero ¿qué creen? La vida es tremenda. Y hay maestros que bajan y ya no suben. Los vuelve a tratar la vida. Una. La otra. Seres con un gran nivel de desarrollo interior que entonces tienen tanto espíritu en su materia que se llevan su materia a lo divino, como el Maestro Jesús en el tercer día de ascensión. Por eso el Maestro Saint Germain se manifiesta con el mismo cuerpo, todo el mismo cuerpo eterno, pero es físico, es el mismo con el que se hizo maestro hace mucho más tiempo de lo que la historia humana puede recordar. ¿Comprenden? ¿Perdón? Me ha salido bueno. Así es, porque es el cuerpo perfecto. Pero lo ha sabido conservar también porque no se ha dejado tomar como es. Así es. Ese ya es el maestro ascendido. Por eso es que, con todo respeto, Pues el último, porque conocemos que él fue con su cuerpo con Jesús, jamás. pero por eso. Vamos a verlo así. Vamos a verlo de esta forma. Osiris, que hay un mito de Osiris, pero en la leyenda de Osiris tenía 12 discípulos, realizaba curaciones, caminó sobre el agua y resucitó al tercer día y se perdió en Osiris. O sea, ha habido muchos seres, pero los conquistadores de los pueblos han eliminado los relatos. Así. La gran fraternidad blanca está constituida de ello. El auténtico metafísico es uno de ellos, no uno de nosotros. Por eso yo difiero muchísimo de lo que menciona Connie Méndez, ¿no? Es parte de ese camino, pero el ser humano va más allá de un decreto. Esa presencia yo soy que se menciona es la presencia de nuestro ser en nosotros, libre del ego. Y eso amerita una profunda limpieza interior en el ser humano. Por eso el Maestro Jesús, cuando llega al templo y expulsa a los mercaderes con el látigo, porque esos mercaderes no crean que él llegó y agarró latigazos que venden pollos. No, es simbólico. Los mercaderes están dentro de nosotros. Esos mercaderes son nuestro orgullo, nuestra envidia, todo eso. Y esa presencia yo soy debería ser nuestro Cristo interno, vigilante de nosotros, no de nosotros. Y entonces, conforme el fuego interno del ser humano se va desarrollando, el verbo adquiere un gran poder. Y entonces surge el verdadero decreto, porque él es el verbo. Entonces Connie Méndez lo que hizo fue entregar un conocimiento bello, pero lo resumió tanto que la gente no lo entiende como un mapa para hallar un camino, sino que con hacerlo ya es un fin. Y no es así. No es así. Entonces, pues bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Con toda confianza.